Buenos días, querida familia de estudiosos de la palabra. Ya estamos acá en nuestro segundo estudio, ¿ya? Donde vamos a estar tratando nuestro tema del estudio inductivo de Jeremías. Y hoy día pasamos al tema gigante y poderoso. Y el estudio inductivo se diferencia a los otros estudios deductivos u otro tipo de estudio en que vamos a la palabra y desde la palabra extraemos lo que Dios quiere decirnos y no vamos con un prejuicio, un presupuesto a decirle lo que Él quiera, lo que queremos que Él nos diga. Así es que esa es la diferencia básica. Y en este estudio nosotros ya hicimos los primeros dos, que fueron de introducción. Hicimos una observación general para poder estudiar ya en específico en el poco tiempo que tenemos en estos 45 o 50 minutos para poder profundizar más en el texto mismo. Así que vamos ahora con este tema que se ha titulado Gigante y Poderoso. Nuestro tamaño, ya, imagínense el mapa que yo tengo ahí detrás. Nuestro tamaño es, ese mapa se va achicando, 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 vaya imaginando usted, y cómo el Sol, que es tan grande, también se va achicando y se va distanciando años luz, miles de años luz. Entonces, no somos tan grandes como pensamos que somos, al contrario, somos más pequeños de lo que creemos. En razón de eso, entonces vamos con esa base, vamos a ver por qué Jeremías habla de que Dios es gigante y poderoso, ¿ya? El texto es el mismo que ya hemos leído antes, ¿cierto? Que está en el contexto en el capítulo 20 de Jeremías. Me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Pero fíjese que ¿por qué viene esta expresión de Jeremías? Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Está hablando de su relación con la gente. Porque cuantas veces hablo, ¿qué es lo que habla? La voz de Dios. Doy voces, grito, violencia y destrucción. Es decir, siempre tengo que decir que no vienen cosas buenas. O sea, no soy un profeta buen predictor. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es decir, por decir la palabra de Dios, termino en las condiciones de ser enemigo de muchos. Si dije, dice Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ya, expresiones del profeta de su sentir. No obstante, aquí viene el pero. No obstante, había en mi corazón, esto es en su mente, como un fuego ardiente. Es decir, o sea, ya que le explotaba la cabeza. Pero también eso estaba metido en sus huesos. No es una relación, cuando habla de corazón, no habla de una relación emocional. Está hablando de una relación racional. Entonces pensaba, y ya le explotaba la cabeza. Ya. Pero eso no solamente estaba en su mente, estaba también en sus huesos. Traté de aguantarlo, de soportarlo, de resistirlo, de minimizarlo, pero no pude, ¿ya? Y no pude. Porque oí, estaba escuchando, ¿cierto? Ya sus sentidos abiertos, la murmuración de muchos, de todas partes, o sea, de todas partes. Amigos, enemigos, reyes, pueblo en general, o sea, nombre súper impopular. Denunciémosle. Todos mis amigos, fíjese cómo los nombra él, miraban si claudicaría, quizás engañara, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Venganza de qué? De que esté diciendo cosas que ellos no quieren escuchar. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, ahora, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ese es el reglón que vamos a usar
para hoy día. Por tanto, los que me persiguen, es decir, amigos, enemigos, reyes y pueblo en general, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Lo vuelvo a reiterar, no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Tanto así la palabra de Jeremías, ¿ya? Tanto así la palabra de Jeremías que la confusión, la improsperidad, la desgracia iba a ser extensa por mucho tiempo. Y luego Jeremías dice: oh Jehová de los ejércitos, hablando ahora con Dios, que pruebas a los justos, que ves nítidamente, ¿cierto?, el pensamiento, el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Recordemos que Jeremías está predicando en un tiempo donde se está terminando la misericordia de Dios y se aplica el juicio de Dios. Entonces Jeremías sí logra ver, vivir y experimentar en sí mismo lo que está pidiendo acá. Él logra ver cómo se destruye la ciudad, cómo sus enemigos son llevados cautivos, y también se entera de la muerte de sus cercanos. Recordemos esto. Cantad a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Hasta ahí vamos a leer. Usted puede leer los versículos anteriores, me parece que, no sé si lo puse acá, pero vamos a llegar ahí a buscarlos, en el capítulo 1, cuando habla del sacerdote Pasur. Entonces, en base a esto, vamos a ir descubriendo algunas cosas. Si Jeremías hace la mención, más Jehová está conmigo, como poderoso gigante, Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Ya? Hay nombres para nombrar al Señor en la Biblia. Nosotros en la Biblia tenemos en el español un solo nombre, Jehová. Se usa para todo, una latinización del nombre de Dios. Pero el nombre de Dios aparece en primer lugar en el Génesis. Aparece Elohim, aparece Yahvé, nombres de Dios, Adonai, y también aparece Jehová, terminado con H, o Jehová con acento en la A, Jehová. Estas diferencias digamos, de los nombres ocurren en razón, digamos, del uso más que nada de los idiomas y también del sentir de los judíos. Ellos usaban la palabra Elohim, principio, cuando Moisés, en el libro voy a hacer el resumen y después lo vamos viendo, cuando Moisés se encuentra con el Señor en la zarza, y Moisés le pregunta al Señor: ¿y quién le digo que me está enviando? ¿Quién es el Dios que me está enviando? Y Dios le responde: yo soy el que soy. En este versículo, lo que está diciendo Dios, usa lo que se llama el tetragrama sagrado, I, H, W, H. ¿Ya? Y el idioma hebreo antiguo no usa vocales. Como no usa vocales, entonces escribe HWH. Entonces, al leer, se le da el sentido a la palabra. De ahí, la palabra Yahvé usa las mismas consonantes, ¿ya? I, H, W, H, Yahvé, ¿ya? Así se usa. Pero también se va luego latinizando, y la misma palabra Yahvé, siglos después, se va transformando en Jehová, ¿ya? Que usa también J, la J reemplaza la I, H, la W reemplazado por una V, y termina también en H, O se reemplaza por el acento en el español. Los israelitas deciden usar la palabra Adonai, que significa Señor, para evitar nombrar la palabra sagrada que es Jehová. No puedes usar el nombre de Dios en vano, entonces no lo nombraban y usaban, cuando se referían a Dios, el nombre Jehová.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó cielos y tierra, ¿no? Y luego dicen que Él creó las expansiones y las lumbreras y las estrellas. Entonces, Dios, si es el creador del cielo y de la tierra tiene su límite, como ya les mencioné al principio, pero el cielo es ilimitado. Y en el cielo, según el Génesis, puso Dios una lumbrera para el día, llamado sol, y otra para la noche, llamado luna. Pero también creó las estrellas. Las estrellas que nosotros vemos pueden ser, hoy día, ¿cierto? Pueden ser satélites, en fin, un montón de astros. Lo que indica que Dios es el creador absolutamente de todo lo que nosotros podemos ver. El creador del universo. Luego, si de Dios es el creador del universo, cuando entendemos que Él es un gigante, no es un gigante que quepa en la Tierra, que es tan pequeñita, ni en todo el mapa que tenemos. Es un gigante que sobrepasa la Tierra, sobrepasa el Sol, sobrepasa todo, ¿ya? Todo. Por eso que Él, en el fondo, de alguna manera de describirlo, Dios hizo todo lo que existe dentro de sí mismo, para decirlo de una forma, para entender por qué Él es omnipresente, que lo vamos a ver más adelante también. Entonces Dios crea todo cuando existe ni siquiera nada. Él crea todo. Y como creador todo, según la expresión bíblica, nosotros somos corona de la creación, los seres humanos, tan pequeñitos y diminutos. Somos corona de la creación. Y por eso la tierra tiene un principio y también tiene un fin, desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista espiritual, tenemos eternidad, porque puso Dios eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, Dios es inmensamente grande. Es mucho más grande de lo que nuestra mente siquiera puede imaginar. No hemos puesto acá, yo no puse el nombre Kyrios, Kyrios que es Señor, lo mismo que Adonai, solo que Adonai está en hebreo y Kyrios es el Señor con una connotación griega, ¿verdad? Es del Nuevo Testamento. Cuando se refería, cuando Pedro dice que tú eres el Señor, ya Jesús es el Señor, está usando la palabra Kyrios. Y entonces el conflicto que tenían para reconocer a Jesús como Señor era que no podía el Kyrios, Jesús no podía ser el Adonai del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y ahí está la pelea teológica que tenían los judíos con el mismo Jesús y con los discípulos posteriormente, y también lucha, digamos, de reconocer la divinidad de Jesús. Pero se usaba el nombre Kyrios en el Nuevo Testamento, que reemplaza al Adonai, el Señor, con la connotación que significa amo, dueño, gobernador, en el Kyrios. ¿Ya? Demos una vuelta a cómo ya vimos lo inmenso que es Dios. Ahora, usando la misma palabra, ¿cuáles son los atributos que tiene Dios? Aquí le pedimos asistencia a la teología sistemática. Lo que nosotros hacemos para que usted tenga esa información es teología bíblica. Vamos a la Biblia y desde la Biblia extraemos la enseñanza que Él quiere entregarnos. La teología sistemática se acerca a la Biblia con temas específicos, es decir, quién es Dios, quién es Jesús, quién es la iglesia, quién es el hombre, quién es... Así, y de acuerdo a eso comienza a estudiar la Biblia, desde afuera hacia adentro. En este caso, ellos describen a Dios, la teología describe a Dios con atributos. Dice, Dios es un ser que tiene algunos atributos que lo distinguen del ser humano. Uno de esos atributos es que Dios es perfecto, ¿ya? Es perfecto, o sea, no hay en Él alguna imperfección, no hay absolutamente nada que podamos decir, pero Dios se cayó en esto. No, Dios es perfecto. Por otro lado, es omnipotente. Dios es omnipotente, significa todopoderoso, es decir, todo el poder está en Él. Fíjese, es tan importante esto porque
si aquellos que estudian el universo saben que todos los planetas están tan bien armoniosamente ordenados en todos los sentidos, en la forma de orbitar, en las distancias, en los tiempos, están tan bien ordenados que es muy difícil para cualquier mente inteligente creer que esa perfección se haya logrado por casualidad en el universo. Es cosa de vernos nosotros cómo perfectamente nos dormimos y respiramos cada noche, ya, sin pensarlo, y cómo nuestro organismo funciona de manera tan perfecta, siendo tan diminutos. Imagínense el universo. Entonces Dios es todopoderoso. Tal Dios, si es el Dios todopoderoso, que el que está, Él tiene todo el poder, todo depende de Él, tu vida, mi vida, la existencia de la tierra, solo depende de Dios. En algún momento esto se terminará, Dios ya lo ha dicho, y cuando Él decida se termina. Entonces cuando la palabra, cuando algunos hay dichos terrenales que no están en la Biblia, pero gente, uno propone, pero Dios dispone, eso es efectivo, es tal cual. Porque no es posible no creer en el tremendo poder de Dios cuando vemos su manifestación en toda la creación. También Dios es espíritu, ¿ya? Es espíritu. Y esa es una característica especial porque Él sopló espíritu de vida, aliento de vida, en un muñeco que hizo de barro y le dio vida, porque Él a quienes quiere da vida. Entonces, es un espíritu de vida. Quien quiere le comparte de su espíritu para que tenga vida. Si tú y yo tenemos espíritu, si tenemos existencia, tenemos vida y tenemos algo que nos invita a acercarnos a Dios, es porque Él puso ese espíritu en nosotros. Él nos compartió de su espíritu de vida y lo convirtió en espíritu humano. Y ese espíritu humano está conectado directamente con Dios y por lo tanto siempre el ser humano está buscando la forma de acercarse a Dios de forma muy natural. Por eso se encuentran civilizaciones antiguas que tienen dioses, porque el ser humano en sí mismo siempre está buscando a Dios. De manera errónea puede ser muchas veces, pero hay algo adentro que se llama espíritu que busca conectarse siempre con el espíritu verdadero, que es el espíritu de Dios. A eso vino Jesús, para que la gente no se confundiera y buscara por otro lado y lo encontraran a Dios a través del mismo Jesús. Además, Dios es omnipresente. ¿Cómo no? Si todo el universo está en sí mismo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. No es que se traslade a todo lugar, sino que todo está en sí mismo. Usted póngase una hormiguita en la mano, una hormiga aquí en la mano, y la hormiga puede caminar por toda su palma o por su cuerpo, a lo mejor tal vez, y la hormiga va a decir, oye, vaya donde vaya, este ser humano me encuentra. Si voy a la palma, si voy a los dedos, si me meto en la uña, en cualquier parte, me va a encontrar. Porque la hormiga la vemos nosotros desde arriba. Bueno, mucho más pequeño que la hormiga somos nosotros para Dios. Por lo tanto, para Dios no es problema ver no solamente nuestra parte física, sino que Él tiene la vista para ver nuestro mundo espiritual, nuestra realidad espiritual, y no podemos escapar de su presencia en ningún lugar. Por eso el salmista se refiere a Él de esa manera, ni en lo alto, ni en lo más profundo, donde vaya, me voy a encontrar con Él porque prácticamente estoy en la palma de su mano. Ahora, Dios también es un Dios omnisciente, es decir, Él todo lo sabe. ¿Ya? Esto es bien importante para los universitarios, ¿eh? Porque ellos podrían creer que Dios no tiene idea de matemática, de física, de filosofía, pero Dios todo lo sabe, todo lo sabe. Por lo tanto, no es un Dios gigantesco, porque no hay nada
de lo que se nos pueda ocurrir que Él no vea o que Él no sepa. Además, desde el punto de vista temporal, Dios es eterno. Claro, porque Él hizo todo dentro de sí y nuestra existencia no alcanza a conocer toda la dimensión de Dios. Y por eso Él puso a través del Espíritu eternidad en el corazón del hombre, como lo dice la Escritura, para que nosotros podamos eternamente vivir contemplando su hermosura. Usted no se imagine que va a estar viendo siempre el trono y que Dios está allá y usted acá. Usted vamos a estar insertos prácticamente en Él mismo y vamos a vivir maravillándonos de su, de su persona, ¿no? Él es eterno, Él es eterno. Y también Dios es infinito, ¿ya? Es decir, no tiene límites, no tiene principio ni fin. Por lo mismo que yo le dije al principio, porque es gigante, Dios es gigante, más allá del universo. Entonces usted lo tiene en la palma de su mano. Si nosotros estamos en la palma de su mano, en forma diminuta, todo lo que nosotros hagamos, corramos a donde vamos, vamos por todo el mundo, aún así, lleguemos a la Luna, lleguemos a Marte, aún así, no podemos ver la dimensión de Dios, ni en tiempo, ni en espacio, ¿no? Esos son los atributos de Dios, ¿no? Pero también hay algunos que se han dedicado a decir, bueno, hay otros tipos de atributos de Dios que tienen que ver con los atributos morales. Y creo que vale la pena mencionarlos para que veamos quién es el gigante que está con nosotros. ¿Cuáles son los atributos morales? Él es justo. La palabra justicia en Dios se cumple a cabalidad. ¿Sabe? El Señor le dice a Jeremías y le dice a su gente, lo dice antes de Jeremías. Jeremías fue el último en decirlo, pero lo dice mucho antes, cuando escribe las leyes, cuando le pasa las leyes a Moisés y luego las aclara en los libros de Deuteronomio, de Levítico. El Señor les advierte, si ustedes obedecen van a ser bendecidos, si no obedecen podrían ser eliminados, a pesar de que cumpliré mi promesa, de que desde Abraham habrá bendición a todos los pueblos de la tierra. Pero eso no significa que en medio de eso ustedes no, como pueblo, no tengan que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y entonces se termina el tiempo de la misericordia y comienza el tiempo del juicio. Y es donde el pueblo de Israel, primero Israel y luego Judá, caen cautivos y se termina esa nación como tal, pero no se termina la promesa de Dios. ¿A través de qué? A través de lo que Dios prolonga como un nuevo Israel, que es la iglesia misma. Entonces Dios cumple. Dios cumple. Dios no va a dejar sin castigo el pecado. Él no va a dejar que su misericordia sobrepase la justicia. Es decir, Dios es justo. Dios es fiel. Esta es una característica maravillosa de Dios, porque dice la palabra que aunque nosotros fuésemos infieles hacia Él, Él permanece fiel con nosotros. Entonces, Él es fiel. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es verdad. No hay mentira en Él. No hay engaño en Él, ¿no? También es paciente y clemente. Tiene paciencia, pero su paciencia se limita con la justicia. Hasta ahora nos ha tenido paciencia y todavía tiene paciencia con la humanidad, pero ya estamos viendo que el tiempo se acorta mucho. Es compasivo, Dios es compasivo, ¿ya? De la palabra compasión. Entonces, Él siempre tiene una mirada con compasión hacia la humanidad. Es amor, ¿ya? Y Él es bueno, ¿ya? Él es amor y Él es bueno. Entonces, estos son los atributos llamados atributos morales de Dios. Que usted lo suma a los otros atributos, hay gente que le suma otros atributos, otros les quitan, en fin. Pero lo importante es que Dios tiene esas características que no son propias nuestras. Nosotros no somos justos, por ejemplo. Nuestra justicia depende de a quién le vamos a hacer justicia.
¿ya? Nosotros interpretamos las cosas desde nuestro punto de vista y eso es lo que para nosotros es justo, pero Dios es justo, verdaderamente justo. Él no va a cambiar su justicia por una o por otra persona. Él es justo y al que, digamos, al que le toque beber la copa de su ira, por mucho que él ame, la va a beber. Por eso que Jesús mismo tuvo que morir bebiendo la copa de la ira de Dios, por causa del pecado nuestro. Dios en Jesús hizo justicia. Él cumple el amor a través de la muerte de Jesús. O sea, pero también hace justicia, porque Jesús muere para que el juicio que era contra nosotros caiga sobre Jesús. Y ahí se cumple la justicia. Pero por otro lado se cumple el amor porque Él nos provee, a través de Jesús, de la oportunidad de salvación. ¿Ya? Entonces, nuestro Dios, visto de todas formas, es gigante y poderoso. Es el creador del universo. Tiene atributos exclusivos. No hay nada que se pueda comparar a Él. Ahora, ya entendemos a Dios, que está nombrado ahí. Pero ¿qué pasa con los ejércitos celestiales que nombra Jeremías? Palabras claves. ¿Qué son los ejércitos celestiales? Fíjense en Segunda de Reyes, capítulo 9. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Entonces, de Eliseo. Este pequeño relato es porque el rey de Asiria estaba tratando de atacar a Israel. Entonces, donde iba a atacar, ya Israel estaba percibido. El rey llegó a sospechar: alguien está espiando acá y le lleva mensaje al rey de Israel, porque no es posible que sepa todo lo que converso, lo más mínimo, lo más secreto. Y alguien le dijo: no es que hay ningún espía. Lo que hay en Israel es un profeta que se llama Eliseo, y el Dios le revela a él todas las cosas que van a pasar, que tú puedes pensarlo y Eliseo lo va a saber porque Dios, Jehová, se lo revela. Entonces el rey dice: bueno, vayan y maten a Eliseo. Y un buen día en la mañana, el ejército de Asiria está rodeando la ciudad completa para cuidar, digamos, para detener y para liquidar a Eliseo. Giezi, el siervo de Eliseo, se levantó y miró y vio un tremendo ejército asirio que estaban a la puerta de su casa. Y entonces se asustó, naturalmente. ¿Quién no se asustaría? Pero le dice a Eliseo: Eliseo, mira, aquí la cosa es terrible. Entonces Eliseo le dice: tranquilo. Y oró al Señor Eliseo y le dice: Señor, muéstrale por favor lo que yo puedo ver. Y entonces recién el siervo de Eliseo, Giezi, miró y se dio cuenta que el monte estaba lleno de gente de a caballo, es decir, un ejército invisible, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, Eliseo estaba tranquilo porque más eran los que estaban con él que el ejército asirio. Por favor, grábense bien esta historia, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Son más los que están con nosotros que los que están. Hay un ejército celestial, un ejército celestial, un ejército de ángeles que está peleando siempre a nuestro favor, y cuando no interviene porque Dios no quiere que intervenga. Pero en ese momento Eliseo puede ver los ejércitos celestiales. Bueno, la historia termina casi tragicómica porque Eliseo ora y le pide a Dios que le ponga ceguera al otro ejército, al ejército asirio. Se están ciegos, no sé si habrán quedado físicamente ciegos o habrán perdido la noción de la orientación. La cosa que Eliseo se acerca a ellos y les dice: ¿qué están buscando? Y les dice: están buscando a Eliseo. Ah, no, si no vive acá, yo les voy a indicar dónde vive.
y él mismo se encarga de llevarlos y lo mete a la ciudad donde están sus enemigos. Entonces, Eliseo ni siquiera tuvo que usar la fuerza de los ejércitos celestiales. Solo era para que confiara de que Dios estaba con él. Hay otro relato que es maravilloso, también el de David. David y Goliat es una historia que ustedes más conocen. Pero David le dice a Saúl, cuando David le dice, Señor, yo voy a pelear con ese gigante, y le dice, pero tú eres muy chiquitito. Y él le dice, sí, seré pequeño y todo, pero yo era pastor de ovejas de mi padre, y cuando venía un león, venía un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Oso, león, no le tenía miedo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Muchos podrían decir, ¿se está refiriendo al ejército de Israel? No, está provocando el ejército de los cielos. De los cielos. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Es decir, David tenía conciencia de que había un ejército terrenal, pero también un ejército celestial que estaba atento para darle la victoria a él, que él no iba a perder esa batalla, tenía claro. Cuando el filisteo vio que David iba llegando y acercándose David, su escudero delante de él, el filisteo, miró y vio a David, y fíjese bien, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Bueno, ese es el problema que tenemos los que somos de hermoso parecer, nos miran en menos. Así que si te miran en menos, dile, bueno, debe ser porque soy muy hermoso, por eso me están mirando en menos. A David lo miraron en menos porque era rubio, era hermoso, ¿ya? Y el filisteo le dice a David, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Claro, porque David iba con con su morral, ¿cierto? Y lleva el palo, perdón, se me perdió la expresión ahora que usan los pastores, si me ayudan por ahí. Y maldijo a David por sus dioses. Fíjese lo que hace el filisteo. Maldijo a David por sus dioses, es decir, invoca al mundo espiritual. ¿Ya? Dijo luego al filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es decir, ahora se terminó tu vida, David. Pero David le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Él venía con un palito, ¿cierto? Y 5 piedras. Pero le dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿A qué ejército se está refiriendo? A los ejércitos celestiales. Es decir, yo no vengo solo acá. Tú no podrás ver el ejército celestial que está peleando, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. He aquí el propósito del milagro. Todo el mundo debe saber que hay Dios en tu familia, que hay Dios en Chile, que hay Dios en cada ciudad. Cuando aparezca un David que confíe en el ejército de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, escuche bien, y lea, con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Entonces, cuando Jeremías dice, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante, y cuando Jeremías habla del Dios de los ejércitos celestiales,
no está hablando una cosa para engrandecer el nombre de Dios, ya vimos lo grande que es Dios, sino además tiene un ejército que está disponible para quienes son temerosos de Dios, para quienes hablan en nombre de Dios, para quienes llevan el nombre de Dios. Por lo tanto, no hay nada que temer. Esos son los ejércitos que hoy respaldan a la iglesia, que hoy respaldan a los siervos de Dios y a las siervas de Dios que hablan en el nombre de Jehová, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora veamos por qué, veamos las otras palabras que usa este versículo. Jehová prueba a los justos. Oh Jehová, tú que pruebas a los justos. Sí, los justos, los que han sido alcanzados por la justicia, justos, ¿quiénes son hoy día? Justos son todas aquellas personas que han sido justificados, a eso se refiere, por la sangre de Jesús. Por lo tanto, tú y yo somos justificados y somos considerados justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que Jesús aplicó a nosotros, por su gran misericordia. Hasta ahora, dice 1 Corintios, el apóstol San Pablo, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda ser considerada, que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Algunas versiones usan la palabra tentación, que puede ser usada en un sentido muy específico. Pero para evitar confusiones, porque Dios no tienta a nadie, entonces es bueno usar esta expresión de acuerdo a esta traducción que dice, hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no sea humana. Es decir, cualquier prueba que te toque vivir, llámese enfermedad, situación económica, problemas del país, de la ciudad, problemas personales, lo que venga contra ti, son pruebas que, escúchame bien, que puedes soportar esas pruebas. ¿Por qué? Porque son humanas. Y Dios nos permite que tengamos una prueba que no sea humana, sino que al contrario, además, Él aumenta nuestra fuerza y nos permite soportar, porque junto con la prueba nos da también la salida. Cuando hay una prueba, cuando esté pasando un momento difícil, dile al Señor, Señor, ¿cuál es la salida? No digas, Señor, ¿por qué tengo que vivir esta prueba? ¿Por qué tengo que sufrir acá? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué? No sé, lo que sea. En lugar de eso, dile, Señor, ¿cuál es la salida de esto? Y rápidamente vas a encontrar la salida. Hay pruebas que son cortas, que son muy de corto plazo, pero hay pruebas que son más largas también, que duran años. Pero aún así, hay salida. Ninguna prueba es que no sea humanamente soportable. Y bueno, hago el paréntesis para aclarar que Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13, el apóstol Santiago dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Luego aclara, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Por lo tanto, la tentación no nace de Dios. La prueba sí. Dios jamás nos probaría poniendo un pecado de por medio. Nunca. Pero si hay una tentación, esa tentación no viene de Dios, sino viene de nosotros mismos, de nuestro propio interior, nuestros propios deseos nos atraen y nos seducen. Oh Jehová, que ves los pensamientos. Pero Jesús mismo no se fiaba, dice Juan 2:24, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, Señor. Dios conoce de sobra nuestros pensamientos. Recuerde que estamos en la palma de su mano. Él conoce nuestros pensamientos. No hay nada que nosotros podamos ocultarle. Ni aun lo que hacemos en privado, ni en público, nada. Él
Él nos ve con total transparencia y sabe lo que estás pensando en este mismo momento. Conoce todo. No le podemos ocultar nada de él. Ahora vamos al punto de los amigos de Jeremías. ¿Ya? ¿Qué esperan los amigos de Jeremías? El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, que es terror. Terror. Aquí hay una posición política. Jeremías era un hombre conocido en el ambiente político. Jeremías tenía, digamos, una posición importante porque era sacerdote, era de la familia sacerdotal. Por lo tanto, muy bien, él como sacerdote podía ser un postulante a un cargo sacerdotal importante en el Palacio del Rey, como este caso de Pasur, que era quien presidía como príncipe de la casa de Jehová. O sea, que la máxima autoridad que había al lado, digamos, paralelo, o digamos, bajo o en relación directa con el rey. Entonces, ¿Jeremías podría haber aspirado a ese cargo? Probablemente sí. ¿Podría ser Jeremías sombra para esta persona? También, porque si el rey decidía elegir creer a la profecía de Jeremías, Pasur tenía que dejar de ser el príncipe de la casa de Jehová y Jeremías tenía que asumir. Por lo tanto, ¿podría haberse pensado que habían intereses políticos de parte de Jeremías? Sí, podría haberse pensado que Jeremías quería cargos políticos y por eso tomó una posición política distinta a la que tenía Pasur. ¿Qué es lo que tenía Pasur? ¿Cuál era el consejo de Pasur? Era que los israelitas, el rey Sedequías, hiciera alianza con Egipto, se rebelara contra Babilonia e hiciera alianza con Egipto. Lo que decía Jeremías era: no hagan alianza con Egipto, sino manténganse en paz con Babilonia, porque ahí está nuestra salida. Ya, el castigo de Dios ya viene, ya no hay forma de sacarse Babilonia encima, pero si nos portamos bien con Babilonia, vamos a tener buen trato con los babilonios. ¿Ya? Lo claro es que el castigo de Dios iba a venir sí o sí, pero podía haber sido atenuado el dolor para las personas en particular si mantenían la paz con Babilonia. Pero el sacerdote Pasur decía lo contrario, decía: no, no vamos a hacer eso. Ya, vamos a ponernos del lado de Egipto y seguro que Egipto va a derrotar a Babilonia. Y ocurrió lo contrario. Entonces, cuando escuchó hablar a Jeremías, él hizo abuso de la autoridad y se aseguró de demostrar que él era autoridad. Y tomó a Jeremías, lo azotó y lo puso en la puerta lo puso en el cepo. El cepo, ustedes entienden lo que es, te inmoviliza las manos y los pies y la cabeza. Es decir, era una posición bastante dolorosa. Y ahí puso a Jeremías para decirle a la gente: yo soy la autoridad, no Jeremías. Entonces, lo que supuestamente debían ser amigos de Jeremías eran verdaderos enemigos, porque querían que Jeremías no tuviese poder y autoridad política. Ese punto es importante, porque así ha dicho, cuando Jeremías lo sueltan, él le dice: ahora, ¿sabes qué, Pasur? De ahora en adelante no te va a llamar Pasur, te va a llamar terror, porque así ha dicho el Señor: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, o sea, los que están creyendo en ti, que están confiando en ti, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada, y entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa
iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. ¡Wow! Esa es la palabra de Jeremías a Pasur, ¿ya? Ahora, hago un paréntesis aquí porque hoy día hay mucha profecía por todas partes. Quiero decir lo siguiente. Hay un video circulando por ahí donde unos cantantes cristianos le hacen una profecía específica a este hermano que falleció, Julio Melgar, tremendo siervo del Señor. Pero es muy importante esto, lo profetizan sanidad y él no se sana. La Biblia dice que el que profetiza y su profecía no se cumple es un falso profeta. Entonces, hay que poner mucho cuidado cuando nosotros decimos voy a declarar tal cosa o cualquier persona comienza a declarar cosas que Dios no le ha dicho, pero están en sus emociones. Los dones de Dios están muy claros. El don de pastor, de maestro, de profeta, están muy claros. Y es muy probable, es muy posible y creíble que muchas personas puedan profetizar, pero no todos profetizan, ¿ya? Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Cuando te doy una palabra de Dios, sí, pero ¿viene de Dios o viene de tu corazón? Debemos estar seguros cuando la palabra viene de Dios. Y cuando nos den una palabra de Dios, recibirla. Sí, Señor. Amén. Tú me aclararás esta palabra a mí. Es muy importante eso, que no se crea todo lo que se dice de una persona porque es famoso en algo, se convirtió en futbolista y ya inmediatamente lo hacen predicador. Y nunca ha predicado, no conoce idea de la palabra. Se convirtió en una persona famosa, inmediatamente le dan la palabra para que predique. No, no es así. Están produciendo la posibilidad de un error. Y por eso es que aquellas personas, digo yo, que están dedicados a cantar, a hacer canciones hermosas, poemas lindos que nos inspiran, como los que escuchábamos siempre nosotros, está bien, pero haga su tarea de cantar, no se dedique a profetizar. Puede que alguien tenga las dos cosas, pero eso es lo que tiene que hacer. Los teólogos dedíquense a escribir teología. En fin, en este caso hay dos personas, Pasur y Jeremías. Pasur, a través de su autoritarismo y de su poder político, trata de disminuir el mensaje que predica Jeremías. Hace un poco tiempo atrás, en nuestro país, una diputada que hoy día quiere ser, o sea que ahora tiene un cargo en el gobierno, quería sacar la Biblia de los actos cívicos. Es una forma de sacar a Dios de los actos cívicos. Pueden hacer lo que quieran, hacer abuso del poder político, pero lo que no pueden evitar es que el juicio de Dios viene claramente como Dios lo dice. Y lo que no pueden evitar es que los profetas Jeremías, también de este tiempo, digan lo que tengan que decir y Dios los va a respaldar y los va a proteger. Hay un resultado distinto para Pasur y un resultado distinto para Jeremías. Depende de nosotros en qué lugar queremos estar. Los enemigos quieren que Jeremías claudique, ¿ya? Pero el Señor le había dicho a Jeremías, tú pues ciñe tu loma, ponte bien los pantalones, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Es decir, él tenía la orden de no claudicar. Y aunque los amigos esperaban que claudicara, no iba a claudicar porque Dios, el gigante y poderoso, le había dicho, no vas a claudicar. También ellos estaban esperando, bueno, busquemos algún detalle para poder demandarle. Pero el Señor le había dicho a Jeremías, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra. Van a pelear contra ti los reyes de Judá, los príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, es decir, las autoridades, todos, y pelearán contra ti, Jeremías, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Ya? Es decir, ¿quién le está diciendo a Jeremías, yo estoy contigo? El creador del universo,
el Dios que tiene tantos atributos, Él, el que lo llamó aún desde el vientre de su madre, Él está diciendo: yo estoy contigo, no le temas a nadie más. Cerramos. Los enemigos de Jeremías terminan, como dice el mismo texto en el capítulo 20, en perpetua confusión. Terminan cautivos, otros muertos, tal como lo profetizó Jeremías a Pasur. Eso le pasó. El rey también sufrió las consecuencias de su desobediencia, pero Jeremías fue librado. Es decir, la palabra del Señor se cumple en Jeremías: Jehová está conmigo. Conclusión para nosotros. Entonces, si el Señor está contigo, nadie puede hacerte frente. No minimices el poder y la gracia de Dios, disfrútala y vive tu vida conforme a lo que Él te está indicando.